Bueno, aquí estamos de regreso, minuto a minuto, y ayer decíamos, fue una jornada muy intensa, todas las miradas estaban allí centradas en el Senado, en el recinto, porque se iba a votar finalmente, o se intentaba votar este proyecto que estipulaba un tope a las tarifas. Finalmente llegó el veto de Mauricio Macri, pero nos parecía interesante en el día de hoy poder hablar con algunos de los senadores protagonistas, a los que ayer escuchábamos atentamente, y entre ellos, bueno, aquí está la senadora Magdalena Odarda, senadora por la provincia de Río Negro. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ayer transmitíamos en vivo el momento de su discurso, bueno, entre muchos otros. Lo primero para preguntarle es cuál es su percepción respecto de lo que pasó en toda esta jornada y en estas últimas horas. Bueno, fue una jornada muy dura porque debatimos durante varias horas y por suerte pudieron exponer varios senadores. Creo que la gran mayoría de los que estaban presentes ayer hicieron uso de la palabra. Así que hasta último momento no sabíamos cuál iba a ser el resultado porque, bueno, se sabía que seguían negociando uno a uno con algunos senadores y había distintas versiones, pero bueno, siempre yo soy de tener fe, ¿no? Sabíamos que iba a estar muy ajustado y así fue. La votación resultó que por 7 votos se pudo ratificar esa media sanción de la Cámara de Diputados y tener la ley que declara la emergencia tarifaria y sobre todo retrotraer estas facturas al año 2017, ¿no? Sabiendo de que era muy posible que se consume esa amenaza o esa espada de Damocles que teníamos todos en la cabeza, que era la posibilidad de que el presidente hiciera uso de una facultad que a mi criterio es extraordinaria, que es excepcional, de utilizar el veto presidencial y dar por tierra con todo el trabajo de los senadores y los diputados. Algunos ¿no? decían, ¿y para qué lo votan entonces si ya saben que va a haber un veto? Bueno, pero con esa lógica no debería existir poder legislativo. Nosotros justamente somos quienes creemos que el Parlamento es uno de los poderes más importantes de la República, ¿no? Y es donde se deben debatir los grandes temas nacionales, porque si no pareciera que el Parlamento es como una caja de donde todo el mundo está allá adentro, no se enteran lo que pasa afuera y miran pasar la historia, ¿no? Y no intervienen. Y creo que hoy la situación que están viviendo las familias argentinas ameritan que el Parlamento se haya metido y lo haya hecho con un proyecto de ley que fue debatido, que fue reformado, que fue consensuado por distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y que luego en el Senado también tuvimos que dar otra lucha semejante. Y poder sancionar una ley, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el presidente, que no tiene facultades legislativas, salvo la iniciativa legislativa que le da la Constitución en contadas ocasiones, ¿por qué no respeta al poder legislativo como tal? Si no, pareciera que existe un desprecio hacia un poder de la República que es la columna vertebral del sistema democrático argentino, ¿no? Senadora, el presidente en una conferencia de prensa hace apenas algunas horas los llamó irresponsables a aquellos legisladores que habían votado y le habían dado esta media sanción que le faltaba a la ley. ¿Qué opinión tiene? Bueno, es una manifestación absolutamente desacertada, desafortunada, que no tiene nada que ver con, volvemos al respeto institucional que tiene que existir entre los distintos poderes o entre el oficialismo, la oposición con sus distintas vertientes. Yo no me imagino al presidente Alfonsín tildando de irresponsables a la oposición. Y mirá que fue un gobierno que tuvo muchas dificultades y fue un gobierno difícil el del doctor Alfonsín. Pero creo que pasa allí por la formación del demócrata. O tenés esa formación o no. O venís de cualquier lado, en este caso del sector empresario, y sos presidente de la nación, pero no entendés de la necesidad de preservar y de dar la jerarquía necesaria a las instituciones de la República. Creo que está allí ese desprecio. Yo sentí como una especie de falta de humildad, de cierta arrogancia, de impunidad, de decir, ustedes discutan todo lo que quieran, debatan todo lo que quieran. Ustedes que son los representantes del pueblo, elegidos en elecciones libres, en democracia, por el pueblo. Total, yo después, mañana, ya tengo preparado el veto.
Y la República no funciona de esa manera. Y creo que hay un descontento muy grande de la sociedad, porque ahora nos quedamos todos en un mar de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con las familias que no pueden hacer frente a las tarifas? Nosotros en la Patagonia tenemos dispuesto un aumento del gas del 4.200% al año 2022. Tenemos el 20% de la población sin Es una locura, sin perdón que acceso. interrumpa, es una locura el número que acaba de decir. Sí. Le pido que lo repita. Sí, es el 4.200% dicho por el propio jefe de gabinete, ¿no? Cuando nos responde las consultas que nosotros les hacemos, ese va a ser el aumento del gas planificado para el sector patagónico, una región que produce el gas, que además está destruyendo una de nuestras principales economías regionales, que es la fruticultura, metiéndole pozos de gas y petróleo con el fracking. Esta técnica tan que hoy está en debate muy fuerte en Mendoza, por ejemplo, pero nosotros en Río Negro lamentablemente lo tenemos hace tiempo, en el medio de una chacra de Peri-Manzana, una torre de gas, donde la gente allí no tiene gas. No solo produce, sino además que es dueña de los recursos, ¿no? Somos dueños, por supuesto, las provincias de los recursos. Claro. Entonces, calificar a un senador de la Nación, sea del partido que fuese, de irresponsable por no haber respondido a los designios o a los deseos del presidente, bueno, ahí te das cuenta que no existe formación republicana ni demócrata alguna del presidente Mauricio Macri. Sí. O por no estar de acuerdo, pensaba, con las decisiones de este presidente, porque esta no deja de ser una decisión de dónde sacar los recursos o hasta dónde subsidiar a las empresas de energía eléctrica o no, son decisiones políticas, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero es importante lo que usted mencionaba también, Magdalena, del porcentaje, porque algunos también quieren hacer ver esto como una modificación que beneficiaría a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. Claro. En realidad, y las diferencias con las provincias, por eso valía la pena resaltar un porcentaje como un 4.000%. Vamos a compartir el momento en que en el mediodía de hoy, le preguntaban al presidente de la Nación, ¿qué costo político podía tener esta decisión de haber vetado una ley votada por el Congreso? Lo escuchamos y regresamos. Yo he venido a hacer lo que es bueno para el futuro de los argentinos, no lo que me conviene a mí ni le conviene a mi gobierno. Y el futuro está ligado a tener energía. Por eso estamos haciendo lo que hemos hecho en estos meses. Entonces yo le digo a la oposición, hemos trabajado estos 2 años y 4 meses, hemos hecho reformas importantes, hemos avanzado, nos hemos alejado de ese abismo que era diciembre del 2015, aislados del mundo, en default, con cepo, sin reservas en el Banco Central, sin energía. Hoy tenemos reservas en el Banco Central, hoy estamos ligados al mundo, el mundo nos apoya como nunca antes. Me quedo pensando, el mundo nos apoya como nunca antes. Sí. Bueno, no es lo mismo que decía lamentablemente el presidente hace apenas algunas semanas con la corrida financiera, ¿no? Exactamente. Digo, había una salida de inversores. Y que además tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Que es el último de todos los prestamistas, ¿no? Bueno, así también ayer decíamos que fue realmente la ley y esa votación fue un mensaje también para el Fondo Monetario Internacional, porque no hay que olvidarse que el Fondo Monetario Internacional ya hace prácticamente 25 años le exigía a los argentinos también la privatización de las principales empresas públicas, ¿no? Relacionadas con la energía, como el caso de Gas del Estado, uno de los pilares de nuestra economía. Y a partir de allí, de esa privatización de Gas del Estado, hubo miles y miles de despidos. Lo mismo sucedió con la energía, lo mismo sucedió con el agua. Y fue ese mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo que hoy nos está exigiendo la suba de las tarifas, como nos va a exigir profundizar el ajuste, esos 200.000 millones de ahorro que de algún lado van a salir, y todos sabemos que van a salir de los bolsillos de los jubilados, de los trabajadores, de la gente. Entonces, más que yo creo que se enoje el presidente con los legisladores, lo que tiene que hacer es enojarse con todos aquellos que tienen el dinero fuera del país, que siguen utilizando la especulación, que hoy han decidido, en vez de invertir, utilizar lo que significa la bicicleta financiera, como el caso del JP Morgan, que vendía Levi's, que compraba el dólar más barato, después los convertía en peso y volvía a comprar Levi's, y eso
Y esos son millones y millones que salieron de las arcas del Estado. Bueno, ayer ¿no? alguien nos decía, y no hay un responsable por todo esto que pasó. ¿Debería haber un responsable? Por supuesto. ¿Algún miembro del gabinete o del sector económico? Para eso deberían existir los entes de control, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, pero dirigida por alguien que es imparcial. Porque lo primero que le podemos exigir a un ente de control es justamente la imparcialidad y la idoneidad. Y acá tenemos apéndice del Poder Ejecutivo que si dicen algo que el presidente se enoja, capaz que no están más. Y eso no puede ser. Lo mismo que los entes de control o regulatorios de los servicios. ¿Cómo puede ser que la Energas permita los cortes de gas? Por una resolución que salió también durante este año 2018, permiten los cortes de gas. Imaginémonos hoy una familia que viene, el empleado, tac, te corta el gas, con el frío que hoy ya estamos padeciendo, ¿no? Y sabemos que el frío es un factor de riesgo para la salud de los niños, de las personas. Por eso nosotros decimos, las tarifas ya no son artículos de lujo. El agua es un derecho humano, el gas ya pasa a ser un derecho en humano. la tarifa social. Y dice Claro. que el sector más desprotegido en realidad estaría amparado en esa tarifa social, como respuesta, ¿no? Bueno, pero sabemos que la tarifa social en muchos lugares no es una gran mentira, no existe. Bueno, ojalá existiera y ojalá diera respuesta a muchísima gente que lo necesita, pero este proyecto iba además a darle cobertura a los clubes, a las entidades, sobre todo religiosas, educativas, establecía una tarifa especial para ellos. Hoy están a la deriva, todos estamos a la deriva, y a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque sumado a este aumento de las tarifas, el hecho de que sube el combustible, que la gente no tiene para poder pagar el alquiler o las expensas, y la tensión social realmente se hace cada vez más sensible, más fuerte, y por supuesto el descontento cada vez más grande, y eso le hace mucho daño al sistema democrático. El hecho de no respetar a un poder como es el Poder Legislativo, no es una cuestión menor ni abstracta, es una cuestión muy, muy delicada, ¿no? Porque estamos hablando de la República y de los pilares en los que se asienta la República. Senadora, seguramente ahora vamos a compartir algunas otras definiciones del presidente Macri en la conferencia de prensa de esta tarde. Quería preguntarle por las empresas de servicios públicos. Nosotros repasábamos hace algunos minutos lo que ha sido la evolución de estas empresas, las ganancias que han reportado en los últimos 12 meses, y nos llamaba la atención y nos preguntábamos por qué no estaban presentes en la mesa de negociación, en la mesa política, ¿no? Porque han sido los grandes ausentes, e incluso el propio gobierno, a la hora de proponer alguna alternativa, prefiere, o al menos así se manifestó en lo que fue el dictamen, prefiere perder recursos, el propio fisco, a que sean las empresas las que terminen financiando por lo menos una parte de lo que era el freno. Por supuesto, las empresas son las grandes beneficiadas de todo este sistema de aumento de tarifas. Bueno, nombrábamos nosotros el caso de la empresa Edenor, que ha tenido una exorbitante suba en cuanto a sus ganancias que posiblemente en vez de ir a la inversión para tener un mejor servicio hayan ido a distribuirse entre los socios los diversos dividendos. Edenor relacionada con el magnate inglés Joe Lewis, los amigos del presidente, tanto que siempre se criticó, ¿no? Los empresarios amigos y cómo crecían. Bueno, justamente Marcelo Midlin fue uno de los empresarios que más creció económicamente en estos últimos 2 años. Y es uno de los empresarios que hoy está exigiendo a los gritos prácticamente el aumento de las tarifas. Entonces, ellos no son irresponsables, son irresponsables los legisladores que tratamos de decir, frenen, que tenemos que defender a las mayorías que están sufriendo este ajuste o este aumento de tarifas. Estamos hablando ahí de quien termina comprando la empresa IEXA, exactamente, el primo del presidente de Ángelo Calcaterra, ¿no? Marcelo Por Midlin. supuesto. Y además socio de Joe Lewis, que tiene un lago que todavía no lo ha devuelto a la sociedad. Hay, Magdalena, un punto interesante en el proyecto, además, y haciendo referencia a esto que nos comentaba, que tiene que ver con la creación de una comisión justamente para esto, para monitorear las inversiones de las empresas de las que tanto se había hablado, porque se habló de empresas que no habían invertido o reinvertido sus ganancias durante muchísimo tiempo y por eso los servicios eran malos y por eso había tanto corte. Pero la situación va a seguir siendo la misma. Claro. Bueno, este proyecto estipulaba eso, ¿no? Que hubiera una comisión que controlara. Sí, una comisión, pero una mejora del servicio. Exactamente, que es una
Es una acción que deberían llevar adelante los entes reguladores, Claro, ¿no? Porque claro. para eso están los entes reguladores, no solamente para disponer sanciones o penalidades como es el corte del servicio para aquel usuario que no puede pagar. Bueno, también es verdad que los entes reguladores no han cumplido con eso durante muchos años, Bueno. ¿no? Porque el servicio no se mejoró. Nunca se mejoró. Por eso ahí deberían estar las penalidades y ahí debería estar el control. Por eso nosotros creemos que fue un gran avance el hecho que el Congreso haya podido unificarse los distintos sectores, sancionar una ley, debatirla seriamente, hacerlo siempre con miras a defender los derechos de la gente, del pueblo, de todo el país, no solamente, como se decía, del centro de la República, porque por allí escuchábamos a algunos que defendieron a capa y espada el fondo del conurbano bonaerense y resulta que ahora se decían que este proyecto era antifederal, cuando realmente nosotros venimos defendiendo a las provincias de una política de disciplinamiento que también se ha visto en estos días con la presión hacia los gobernadores y después esa presión trasladada a los legisladores, ¿no? Pero bueno, creo que fue una gran ocasión, una gran oportunidad nos perdimos quizá con la posibilidad de decirle frene al Poder Ejecutivo. Bien, senadora, muchísimas gracias por estar Gracias aquí con a ustedes. nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias, ha sido muy